Dios desate mi lengua para hablar en el idioma de mis hermanos y que Dios sea glorificado en todo esto. Amén. Vamos a Hechos capítulo 7, versículo 59. Yo tengo en la Biblia de las Américas. Amén. Cuando estén listos, digan amén, una voz. Amén. Oh, ok, vamos a estar en una voz al final. Dice la palabra en Hechos 7:59 al 60. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Father in heaven, thank you for bringing us here today, Lord Jesus. Thank you for loving us, Lord God, and for showing your mercy in our lives once again. Oh God, it's because of you that we are here. And we come to give you the praise and the honor that you are worthy of and more. With clean hands, Lord God, we raise them. In unity and faith and in love, we praise you. In Jesus' name, open our eyes so we can see, open our ears so we can hear, and break our hearts so we can do the will of the Lord, Lord Jesus. In your name we pray. Amen. Amén. La palabra recibe mi espíritu, el frase que dijo este Esteban. Recibe mi espíritu. Este brother se rindió. Tómame, aquí estoy. Y ese ya era cuando está muriendo. Y este brother, en mi opinión, dio una de las predicaciones más pesadas en las Escrituras. Amén. Pero la persecución viene porque hizo la voluntad del Señor. La persecución vino porque se enojaron los fariseos, porque les estaba llamando la atención por medio de la palabra. No porque estaba vestido de una manera o estaba reunidos con otras personas. La persecución de Dios viene a los que hacen la voluntad de Dios. Amén. Que no malentiendan esto, porque muchos andan diciendo afuera que tienen persecución, pero no es persecución de Dios. Es porque andan en pecado o andan en cosas y otras ondas que no son. Persecución de Dios viene cuando hacemos la voluntad. Y vamos a verlo. Está bien trazadito esto, amén. Recibí yo un poquito de persecución estos meses pasados por cómo manejé yo la palabra y todo eso. Pero yo no voy a venir a mentirte y decirte lo que no es. Muchos afuera ahorita están batallando con el pecado, con tentación. Pero porque solo saben los versículos de bendecir y te bendecirán. Dios ama al dador alegre. Pero no saben los otros versículos que te ayudan y te fortalecen. Porque no leen la Biblia y porque no se congregan. Amén. Tienen más tiempo en el teléfono que más tiempo en la oración. Y me llaman legalista porque les digo que lean la palabra. Gloria a Dios. Amén. Me han dicho que no sé cómo predicar porque solo tiro, pero esa edificación es para alabarnos, es para caminar bien porque tu alma nos importa. Y no queremos que vayas al infierno, pero se justifican. La palabra de Dios es dura, pero solo lo podemos hacer cuando nos sometemos a la voluntad de Dios. Amén. La persecución que recibí era que me sentí mal al principio, me me entristecé porque dije, ¿cómo es posible si estamos caminando bien? Si los que me están persiguiendo, los que me están tirando, me abrazan, me saludan con cariño. Y después me enojé. Y dije, ¿cómo es posible? Y después me entristecé otra vez porque dije, ¿cómo es posible? Después de tantos años leyendo las Escrituras, estudiándolas, congregándonos, ¿cómo es posible? Y me entristecé. Y hablé con mi esposa y nos pusimos a orar. ¿Qué más puedo hacer? Amén, porque dice la palabra de Dios, comunícate con tu Dios, habla con Él. No es contra carne ni sangre. Amén.
So me puse a orar y llorar. Y empezó a venir la palabra de Dios. Porque cuando estás leyendo, te estás sometiendo y estás orando, viene la palabra. Viene el Espíritu Santo a darte consejo y consolación. Y eso es lo que el Señor puso. Amén. Sométete a Dios. Resiste el diablo y el diablo huirá. Santiago 4:4. Porque el diablo andaba tirando dardos, pero me sometí a la voluntad de Dios. Dije, Señor, que sea tu voluntad. Amén. Pero Señor, está siendo difícil porque se han infiltrado en el departamento de jóvenes. Se han infiltrado en alabanza y adoración. Se han infiltrado en el evangelismo. Se han infiltrado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Thank you, Jesus. Y nos rendimos y buscamos su palabra que nos dé consolación. No es contra carne ni sangre. Thank you, Jesus. Que se haga en mí tu voluntad. Y después me puse débil otra vez. Esfuérzate y sé valiente. Medita en estas palabras de este libro día y noche. Y prosperarás en todo lo que hagas. Esfuérzate y sé valiente. Estaré contigo como yo estuve con Moisés. Thank you, Jesus. Thank you, God. Persecución. Y cómo manejarla bien. Cómo actuar. Cómo responder cuando viene la persecución de Dios. Es por medio de la palabra, oración y sumisión. Amén. Muchos dicen que Dios no te va a dar más que puedes aguantar. Te va a dar más para que te aguantes y te afieles a Él. Amén. Te va a dar más y te va a quebrar. Porque si eres escogido y quieres hacer la voluntad de Dios, lo vas a hacer a las buenas o a las malas. Mejor hacerlo a la voluntad y el tiempo de Él, y no cuando nos esté arrastrando al final ya, como mis amigos que toman sus exámenes así, estudian 5 minutos antes del examen y la fallan. Amén. Estudia, lee, para que cuando venga la prueba o venga esa persecución tengas de dónde sacar. Amén. Dice 1 Corintios 10:13. Primera carta de los Corintios 10:13. Cuando lo tengan, digan amén. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Amén. Te va a dar. Y va a doler. Pero siempre hay una salida. Y ya sabemos que el único camino es ¿quién? Cristo. Esa es la salida. Amén. Cristo. Su nombre es la palabra de Dios. Juan 1:1, Apocalipsis 19:13. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Venga la prueba, en medio de la tormenta, yo tengo fe. En medio del peligro, no temeré. Amén. En ti confiaré. Lo cantamos, lo adoramos. Amén. Lo que estaba leyendo yo en Santiago cuando vino eso, se los voy a compartir ahora. Santiago capítulo 1, versículo 2. Porque nos vino algo, y en vez de ponerme triste, en vez de decir, oh Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué siempre me pasa a mí? Cambió el rollo. Y dije, gracias Señor por escogerme a mí. Gracias Señor por escogerme a mí para darte a ti la gloria y la honra. No andar en tristeza y jugar el víctima. Pero dale exaltación y dale la honra y la alabanza que Él merece. Me escogió a mí en ese tiempo.
Thank you, Jesus. Dice la palabra de Dios: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Nada nos falta en Cristo. Nada nos falta en Él. Y esa lamentación se cambió en gozo y alegría. Thank you, Jesus. Porque ahora estoy pasando por prueba y me estás moldeando, me estás formando, Señor, a tu voluntad. Thank you, Jesus. Y empezó a cambiar cómo empecé a mirar las cosas. Porque eran días de tinieblas. Pero Dios siempre responde, siempre respalda. Amén. Mira, vamos a la primera carta de Pedro. Aquí en adelante, después de Santiago. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amén. Pongan atención. Dice: amados, no os sorprendéis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Don't be surprised, bro. No te sorprendes cuando te empieza a caer y llover. Hay dos cosas que examinarse cuando viene la prueba. ¿Estoy caminando mal? ¿O tengo que moldearme a tu imagen? Una de las dos cosas. ¿Crecimiento o pau? Amén. Y dice en el 13: antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida o ladrón o malhechor o por entrometido. Pero si alguno sufre como cristiano, pongan atención, esta es la persecución. El 16 dice: pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Si Él es justo, con dificultades se salva. Si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, comienden sus almas al fiel Criador, haciendo el bien. Gloria a Dios. Jesús, recibe mi espíritu. A ti me rindo, a toda tu voluntad. Glorificado sea tu nombre. Lo cantamos y lo oramos: Señor, úsame. Y cuando viene la prueba, es mucho, pero no es mucho, porque siempre hay una salida. Por eso tenemos que saber cómo orar, porque si no sabemos cómo orar y viene la prueba, somos mentirosos. Y nuestro sí no es sí y nuestro no no es no. Y todo lo demás viene ¿de dónde? Sí es sí, no es no. Y toda mentira viene del diablo. Amén. Aquí dice en Mateo capítulo 5, cuando Jesús les está predicando. Mateo 5, the Beatitudes. Amén. Mateo 5, versículo 10 al 12. Pongan bien atención, amigos fieles, amén, servidores de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios: bienaventurado aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Amén. Thank you, Jesus, por hacer tu voluntad. Amén. Porque si al Maestro se lo hicieron, ¿quién somos nosotros? Amén. Respaldemos esto en 1 Pedro, capítulo 3. Regresemos. ¿Quién sabe más que Pedro, verdad? Si el brother estuvo ahí con Jesús. Dice para la palabra en 1 Pedro, capítulo 3, versículo 14. Pero aún si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis. Amén. No tengas miedo. El Señor está contigo. Venga lo que venga, el Señor está contigo. Esto no es de miedo. El viernes nos dijeron que allá afuera les están asustando a la gente. Son dos cosas. Los están asustando sin explicarles cómo poder ser consolados o cómo salir. O les están dando pura prosperidad que no se van a poder llevar al cielo. Amén. Una de las dos cosas, pero de en medio, ¿qué están haciendo? Y peor mi generación. Y peor la generación antes o después de esa. Porque no leen. No se someten a la voluntad de Dios. Viene la persecución, hermanos y hermanas. Viene la persecución. Va a venir. Escrito está. Pero ¿cómo estaremos caminando cuando venga el Señor? ¿Cómo nos va a encontrar? Porque lo que viene, viene y se va a cumplir. Amén. Pero ¿cómo vamos a estar cuando Él nos encuentre? ¿Cómo vamos a estar? No sé si se recuerdan la historia, no sé si saben la historia de los Maccabees. Amén. Había una rebelión, un revolt, una guerra que pasaba ahí entre los judíos y los que los andaban queriendo imponer y meter en cautividad, los Maccabees. Amén. Y dice la palabra aquí en Daniel capítulo 11. Dios le habló y le dijo: en el capítulo 11, versículo 31. ¿Cuántos saben que el rey Salomón dice que nada es nuevo bajo el sol? Todo se repite, ¿verdad? El ser humano repite sus hábitos. Amén. Somos criaturas de patterns. Siempre hacemos lo mismo. Hasta que alguien quiebra ese cycle, después empezamos a hacer otra cosa diferente. Es una práctica. Amén. Pero se le dijeron antes a los patriarcas o the patriarchs, se les dijeron a ellos que iban a entrar a 400 años de esclavitud. El pueblo judío, el pueblo de Israel, entró en 400 años sin escuchar la voz de Dios. Después salió Moisés. Después de Malaquías, el pueblo otra vez entró en 400 años de silencio, en una forma de esclavitud, cautivos, y después vino Jesús. Todo se repite, y esto se repetirá otra vez. La persecución viene. Siempre ha venido para los que son fieles al Señor. Hasta que Él regrese, siempre nos van a empezar a perseguir y van a querer destruirnos porque somos de Él. A ninguna otra religión se lo hacen. A los seguidores de Buda no lo hacen. A los seguidores de Alá no lo hacen. A los seguidores de los dioses aztecas y mayas no lo hacen. A la Lupe no lo hacen. Porque a nosotros, los seguidores de Cristo, del verdadero Cristo, del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, porque a nosotros nos pedrean, nos humillan, nos cierran las puertas,
En China, en Corea. Estaba leyendo un libro de los rusos también cuando llegó el evangelismo allá. El evangelio llegó y los empezaron a atormentar y matar. A los árabes. ¿Por qué al pueblo de nuestro Dios? Viene lo que viene y va a venir más seguro esta vez, sin misericordia a todo el mundo. Amén. Dice la palabra de Dios aquí en Daniel capítulo 11 versículo 31. Y de su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario, fortaleza, abolirán el sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de la desolación. Con halagos hará apostatar a los que obran inicialmente hacia el pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Escuchen esto. En inglés dice, y los que tienen entendimiento de las cosas que van a suceder, son los que leen las escrituras y se ponen a orar y tienen convivio con el Espíritu Santo. Lo que viene va a venir, y dice aquí, mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Y el 33 dice, y los entendidos entre el pueblo instruirán a muchos. Sin embargo, durante muchos días caerán a espada y a fuego, en cautiverio y despojo. Cuando caigan, recibirán poca ayuda y muchos se unirán a ellos hipócritamente. El 35 dice, también algunos de los entendidos caerán a fin de ser refinados, purificados, emblanquecidos hasta el tiempo del fin, porque aún está por venir el tiempo señalado. Va a seguir esto hasta el final. Vamos a ser perseguidos y el Señor nos va a testear a ver si somos. Thank you, Jesus, por escogernos a hacer eso. Gracias, Señor, por escogernos a hacer la voluntad de Él. Porque lo que va a venir y no muchos van a aguantar. Si te matan la esposa o los hijos, si te quiebran las piernas, ¿apostatarás? ¿Renunciarás a nuestro Cristo? Después de caminar tantos años en el Evangelio, solo por un momento decir ya no creo y perder toda tu eternidad. Fieles de Cristo les hablo porque viene el tiempo y no les están predicando esto afuera. ¿Quieres tu prosperidad? ¿Quieres tu milagrito? Este no es el lugar ahorita. Vendrán esas cosas cuando diga el Espíritu Santo. Es el tiempo de estudiar, de afirmarnos bien, entrenar, porque viene lo que viene y no van a aguantar. ¿Cómo te va a servir tu milagrito cuando vienen y empiezan a contar cabezas? Te meten en la cárcel. ¿Qué les vas a predicar si no hay prosperidades en la cárcel? No hay carros de Mercedes-Benz. ¿Cómo vas a alabar si no hay instrumentos en la cárcel? Si no sabes cómo cantar ningún cántico, abriendo tus labios, aplaudiendo con tus manos, saltando, gritando con júbilo. El día viene y ya está aquí los días. Viene una destrucción del remanente otra vez, amén. Vamos a respaldar esto de Daniel. Vamos a ir a Zacarías, capítulo 13, versículo 9. Dios. 13:19, amén. Todo bajo el sol se repite, amén. Dice la palabra de Dios aquí en Zacarías 13:9. Y meteré la tercera parte del fuego, los refinaré como se refina la plata, y los probaré como se prueba el oro. Invocará él mi nombre, y yo le responderé, diré, Él es mi pueblo, y Él dirá, el Señor es mi Dios. Cuando venga la prueba y nos están moldeando y nos están quebrando el mundo o Dios,
invocaremos, adoraremos, exaltemos su nombre. Gracias, Señor, por escogerme a mí para hacer tu voluntad. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de enseñar tus grandezas. Quiébrame, Señor. Recibe mi espíritu. Esto es para el reino del cielo. Esto es para el reino de Dios. Todos los profetas y los apóstoles que leí, a menos de Daniel y Juan, los mataron, los asesinaron, los metieron a la cárcel. Viene la persecución. ¿Y cómo nos vamos a presentar en el día? Cuando te digan, ¿eres o no eres? Señor, recibe mi espíritu. Amén. Juan el Bautista, cuando andaban proclamando que Juan el Bautista iba a venir, ¿qué pasó ahí? Malaquías, seguimos. La otra carta, Malaquías capítulo 3, versículo 2. Vamos a leer hasta el 4. Dice, pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavadores. Y Él se sentará como fundidor y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví, y los acrisolará como a oro y como plata, y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. El 4 dice, entonces será grata al Señor la ofrenda de Judá y Jerusalén, como en los días de antaño, y como en los años pasados. Amén. Moldéanos, Señor, quiébranos, úsanos para poder darte la ofrenda y la adoración que tú mereces. Uno puro y limpio, santo. Amén. A mí me ha dicho, si no sabes cómo orar, empieza. Abre tu boca. Ya cuando piensas que oraste, empieza otra vez, porque es cuando se va a poner mejor. El principio era warm-up, porque estabas planeando y estabas pensando lo que ibas a decir, pero lo segundo es lo que viene del Espíritu. Entrégate más. En vez de pasarte 4 o 6 horas en el YouTube y en el Facebook, ponte a orar. Y vas a ver un cambio en tu vida espiritual y un cambio en tu vida alrededor. El otro día le dije a mi esposa, me andaba preguntando de, cuando Jesús dice, entra a tu cuarto y cierra la puerta y tú y Él solo. Y le dije, expandamos la pared. Que no sea solo el cuartito, el closet, que sea la casa. Que lo que hacemos nosotros en privado en nuestra casa, que sea todo glorificado para nuestro Dios. Y Él nos recompensará en público. Amén. Caminemos como Él dice. Nos rendimos a la voluntad de Dios. Es duro hacer, Señor. Por eso muchos se van. Y muchos no toman esto en serio hasta que ya están a lo más profundo. Y ya cuando ya no tienen otra opción, pero mirar arriba y decir, Señor, help me. Yo ya no quiero llegar a ese nivel. Tenemos que caminar en gloria. Amén. Yo quiero ser con ustedes. Amén. Unidos en el mismo espíritu. Amén. El Salmo capítulo 30. Oh, aleluya. Salmo capítulo 30. Versículo 1. Thank you, Jesus. No, perdóname. Salmo 31, capítulo 1. Está bueno. Amén. También está bueno esa. Todo está bueno. Amén. Dice la palabra de Dios. Salmo 31, el 1 al 5. En ti, oh Señor, me refugio. Jamás sea yo avergonzado. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Rescátame pronto. Separa mi roca fuerte. Fortaleza para salvarme.
Porque tú eres mi roca y mi fortaleza, y por amor de tu nombre me conducirás y me guiarás. Me sacarás de la red que en secreto me han tenido, porque tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Señor Dios, de verdad. Cuando vean la persecución, clámale a Él. Amén. Y el Espíritu Santo te va a recordar lo que ha dicho. Amén. Amén. Cuando Cristo estuvo en la cruz y dijo, Eli, Eli, lama sabachthani, Él andaba hablando el Salmo 22. Y si uno se pone a leer el Salmo 22, todo lo que estaba pasando alrededor de Él se estaba cumpliendo. Yo siempre he tratado de pensar qué estaba pensando Jesús cuando estaba en la cruz. Y ahí lo dice, Salmo 22. Está duro. Pero cuando estás pasando tú por tus pruebas, ¿qué está pasando aquí? Espíritu, alma y cuerpo. Amén. 1 Pedro capítulo 2. Mi brother Pedro. La primera carta de Pedro 2:21. Listos para Cristo. Ya me lo terminamos. Amén. Dice aquí 2:21 al 23. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cuando no puedes, mira la cruz. Cuando no puedes, mira a Jesús. Amén. El 22 dice, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. Y quien cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él se sometió a la voluntad de Dios. Amén. Él se sometió y dijo, Señor, tú sabes, no le voy a echar leña a este fuego porque no es mi guerra. La victoria es del Señor. Y Él dice, la venganza es mía. Sométete a la voluntad. Amén. Viene la persecución. Señor, te entrego mi espíritu. Toma mi espíritu. Amén. ¿Quién más que Jesús? Jesús es el ejemplo. Y siempre tenemos que mirarlo a Él. Siempre. Él es una perfección. El Cordero y el León. El principio y el fin. El Alfa y el Omega. Nuestro rescatador, Salvador. Amén. ¿Y cómo lo hizo Él cuando estuvo sobre persecución? ¿Cómo lo hizo nuestro Dios? Vamos a Lucas, capítulo 34. 23 digo, I'm sorry. Lucas 23, versículo 34. Cuando te ataquen tus ministerios, cuando hablen de ti, cuando mienten de ti, cuando te quieren sacar de la iglesia, cuando estás caminando bien delante del Señor, ríndete a Él. Ríndete a Él. Este es el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Oh, aleluya. 23:34 de Lucas. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y echaron suertes, repartiéndose entre sí sus vestidos. Esteban dijo, Padre, perdónalos porque no saben. Perdónenlos, hermanos, porque no saben. Están en las tinieblas, están en su pecado, están muertos. Perdónenlos. Y que el Señor tenga misericordia sobre ellos. Perdónenlos.
Porque son como un perro regresando a su vómito, el que regresa al mundo. No me cambien la escritura, porque el diablo también sabe, pero él también la tira mal, para desviar los que no saben cómo leer, los que no se meten en la voluntad. Amén. Y dice, y el pueblo estaba ahí mirando, y aún los gobernantes se mofaban de él, diciendo, a otro salvo, que se salve a sí mismo, y este es el Cristo de Dios, su escogido. A otro salvó, que se salve a sí mismo, si este es el Cristo de Dios, su escogido. Tú, ungido de Dios, hey, tú, ungido de Dios, ¿te crees más que nosotros? ¿Por qué siempre me tiras? A muchos no les gusta esto porque no están en el Espíritu. Amén. El 36 dice, los soldados también se burlaban de él, acercándose y ofreciéndole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Los del mundo también, no solo su pueblo, pero también los de afuera. Hey tú, cristianito, hey, aleluya. El 37, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y dice el 38, había también su inscripción sobre él, que decía, este es el rey de los judíos. Hasta el gobierno le estaba haciendo burla a él. Míralo a este. El 39 dice, y uno de los malhechores que estaban colgados ahí le lanzaba insultos diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y nosotros. Pero el otro le contestó y respondiéndole dijo, ¿no siquiera temes tú a Dios a pesar que estás bajo la misma condena? Y nosotros, a la verdad, justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Y decía Jesús, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Entonces él le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Era ya como la hora sexta cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena y eclipsarse el sol. El velo del templo se rasgó en dos y Jesús a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró.